Mientras cantaba, Señor, pensaba en muéstranos, muéstrame. Realmente se trata de que yo entienda, en realidad se trata de algo que es meramente en la mente y que tiene que ver con el conocimiento o que tiene más que ver con mi voluntad. Muéstranos, yo creo, Señor, que tú me has mostrado bastante y yo creo que no es diferente para muchos aquí esta mañana. Así que mi oración, Señor, esta mañana es: dame la fuerza de voluntad, dame el espíritu que necesito para estar en sumisión a tu palabra, a tu voluntad, de tal manera que lo que ya conozco, que todo eso que me has mostrado, antes que esperar por más, yo empiece a vivir justo eso. En realidad, Señor, mira nuestros corazones, mira nuestro ser, mira tu iglesia y haznos saber si en realidad nuestra oración debe ser muéstranos, o tal vez ahora es danos la fuerza, danos el valor, danos el fuego, la pasión, el amor que necesitamos hacia ti para hacer lo que ya sabemos que necesitamos hacer. De eso se trata ser un siervo. Y esta canción última que cantábamos, Señor, me recuerda eso. Un siervo es aquel que ha renunciado a sus derechos. Y creo que si nosotros en realidad queremos seguirte como es digno, entonces necesitamos recordar que no tenemos nada que reclamar porque nos debemos a ti. Gracias por la vida del apóstol Pablo. Gracias por lo que podemos seguir aprendiendo acerca de él y cómo te podemos conocer, y tal vez algunas de las formas en que obras que seguramente aplicadas a nuestras vidas van a ser muy útiles para nuestro crecimiento espiritual, si es que nosotros estamos atentos a tu voz. Y Espíritu Santo, ponemos en tus manos este tiempo, abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, queremos escucharte. Oramos en nombre de Jesús, amén. Buenos días, ¿cómo están? ¿Bien, bien? ¿Con frío? No, ya no tanto, ya hay más personas, ya las puertas se cerraron, así que ya el frío no golpea tanto. Espero que podemos estar todos concentrados esta mañana aquí, que el frío no es una distracción. Quiero pedirles rápidamente que vayan a su Biblia. Los que no tienen una Biblia, tal vez a la aplicación, y los que ninguno de las dos pueden tener los textos aquí en la pantalla. Lo importante es que podamos estar en línea todos, ¿ok? Estamos basando esta serie en la vida del apóstol Pablo y la hemos titulado Pablo, un hombre fuera de serie, no porque él sea diferente a nosotros. Bueno, sí es diferente, cada uno de nosotros es diferente, cada uno de nosotros es fuera de serie, ¿cierto? Porque fuimos hechos de manera única, no hay una persona exactamente en el mundo igual a otra, todos tenemos nuestras particularidades, pero tratándose de que estamos hablando de un apóstol, el apóstol Pablo fue fuera de serie, porque fue llamado cuando el tiempo apostólico, según él mismo, ya había pasado, y es por eso que hablamos de ese título, ¿sí? Entonces, vamos a la carta que él escribe a la iglesia en Filipos, que se llama Filipenses, capítulo 3, y vamos a leer los versículos 2 al 11, y quiero que mientras leemos, nosotros tratemos de encontrar la diferencia entre los primeros versos y los últimos versos, porque creo que hay un claro contraste en lo que vamos a leer. Iniciamos en el versículo 2, Filipenses 3, versículo 2, dice: guardaos de los perros. ¿Eso quién lo dice? ¿Quién está escribiendo? Pablo. Wow, Pablo parece usar a veces un lenguaje demasiado fuerte, ¿cierto? ¿Qué persona, siendo usada por Dios de una manera como Dios usó a Pablo, qué hombre se atrevería a referirse a otro bajo el título de perro? Wow, eso es fuerte, ¿cierto? Estamos hablando cosas fuertes esta mañana. Si hay menores de edad, tápense los oídos. No se los tapen, yo sé que ustedes han escuchado cosas mucho más graves que estas. Pero quiero que continuemos ahí en la primera línea y entendamos
a quiénes se está refiriendo el apóstol Pablo con este título. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los que ¿qué? Mutilan el cuerpo. De aquellos que bajo un falso evangelio, un falso mensaje, un mensaje que ha sido manipulado, dañan el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Ok? Versículo 3 dice, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Pablo está hablando de que él antes estaba muy seguro en las señales físicas en su cuerpo. ¿Cuál era esa señal de la que los judíos se sentían orgullosos? Sí, la circuncisión. Todos entendemos el término, entendemos a qué se aplica, ¿cierto? Era una señal física, por ende, Pablo decía, yo me siento orgulloso de llevar una cicatriz, una herida en mi cuerpo que habla de mi relación con Dios. Pero cuando él se encuentra con Jesús, como hablamos el domingo pasado, cuando Jesús corre el telón, ¿recuerdan? Que ahora Pablo puede ver a Jesús de una manera diferente. Luego Pablo entiende que no importa cuántas heridas causemos en nuestro cuerpo, no va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque la verdadera circuncisión es espiritual, ¿ok? La verdadera espiritualidad se vive de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Usted puede estar aquí esta mañana o en cualquier otro lugar y aparentar físicamente ser una buena persona, incluso una persona entregada o consagrada a Dios. Pero aún así, tu corazón y mi corazón pueden estar lejos de Dios, ¿ok? A eso es lo que se está haciendo referencia el apóstol Pablo con eso de la verdadera circuncisión que es espiritual. Luego seguimos en el versículo 5, dice, si alguno piensa, y esto es lo que me encanta, y por favor síganme ahí, porque ahora Pablo habla de una manera muy osada. Dice, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. ¿Ustedes hacen alarde de parecer físicamente intachable? Aparentemente intachables. Ok, yo más que todos ustedes. Si alguien puede hacer alarde de eso, de la perfección, de cumplir la regla al pie de la letra, ese soy yo, dice Pablo. Y noten lo que dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprochable. ¡Wow! ¿Cuántos conocemos los 10 mandamientos? ¿Quién pasa aquí al frente y los dice en el orden? Los corché, ¿cierto? Yo creo que tampoco lo recuerdo. Lo sé, pero el orden... Ok. ¿Cuántos de ustedes dirían, yo he cumplido al pie de la letra 24/7, año a año, los mandamientos de Dios? ¿Qué pasó con esas manitas ahorita, allá arriba? Yo también yo la bajo para señalar a ustedes dos, yo la mantengo abajo, porque no lo he hecho. ¿Saben qué dice Pablo? En cuanto a cumplir la ley de Dios, los mandamientos, la palabra que él usa es intachable. Y saben, esa palabra en el lenguaje original tiene la idea de cuando ustedes y yo tomamos una taza, y si esa taza está caliente y no tiene manijas, es muy complicado, ¿cierto? Tiene la idea de tener manijas, lo que llamaríamos arandelas. Entonces, Pablo, en cuanto a la ley, no tenían de dónde tomarle. Era intachable. Por más que las personas dijeran, es que Pablito, no. Pablito no había clavado ningún clavito y tampoco tenía de dónde la gente pudiera agarrarse para condenarle, para juzgarlo. ¿Por qué? Porque hacía las cosas a la perfección. Ahora, tengamos eso en mente, lo que Pablo acaba de decir, y pasamos al siguiente versículo, versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo.
Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Podríamos quitar ese término basura, chatarra, vano, y perfectamente podemos colocar ahí estiércol. Sí, en el lenguaje original esa es la palabra. Pablo dice, todo eso que les acabo de decir, todo eso que yo me hacía sentir que era perfecto, intachable, excelente, ahora lo tengo por basura. No vayamos a decirlo en nuestro lenguaje, por favor. Pero eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Versículo 10. Quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte, si es que en alguna manera logró llegar a la resurrección de entre los muertos. Parece que Pablo esperaba ser arrebatado antes que ser muerto. Ok. ¿Notan ustedes la diferencia? Primero Pablo está diciendo, mira, esto es mi orgullo, de esto me siento orgulloso. Esta es mi razón de ser, en esto encuentro propósito. Esto es lo que da sentido a mi vida. ¿Sí? Podríamos añadir, si voy al cielo, es por esto. Eso es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Pero de repente su conversación cambia y su relato cambia. Y me encanta ese contraste. ¿Por qué? Porque eso es lo que ocurre cuando Dios corre el telón. Cuando Dios nos deja ver lo que en realidad Él quiere que nosotros veamos. Y entonces, ¿qué pasa con todo lo demás que Pablo consideraba valioso? Ahora es basura. ¿Saben lo que pasa cuando ustedes y yo de manera real nos encontramos en intimidad con Jesús? Todo lo demás carece de valor, palidece. Nosotros cantamos una canción que dice, en tu presencia mis miedos se disipan. Eso también es verdad. Cuando nosotros estamos tan maravillados de nosotros mismos, algunos de ustedes se miran al espejo y no los culpo, son demasiado bellos. Pero en realidad cuando uno se mira al espejo, cuando uno mira todo en el entorno, cuando uno está tan maravillado de esta vida, aún así, cuando se encuentra con Jesús, cuando experimenta realmente la maravilla de estar delante de Jesús, todo lo demás palidece. Eso es verdad, eso es verdad. Y entonces vamos a notar cómo es que pasó eso en la vida del apóstol Pablo. Cómo es que yo puedo ahora mismo estar tan seguro de esto y dedicar toda mi vida a una causa y de repente todo eso cambia y ya no tiene ningún valor. Porque ahora el valor está en Jesús. Pablo no tuvo que pasar muchos años en la iglesia. Y eso me llama mucho, mucho la atención. Es diferente para cada uno de nosotros. Pero qué bueno que nosotros podemos ver cómo es que eso pasó en la vida de este hombre. Entonces, según las credenciales que acabamos de leer del apóstol Pablo, si alguien tenía claro en qué dirección ir, si alguien tenía certeza de qué hacer, si alguien tenía claro cuál era el propósito de su vida, ese era Pablo. Algunos tomamos por aquí, tomamos por acá, porque no sabemos para dónde ir. Pero Pablo, no. Pablo tenía claro qué era lo que quería en su vida. Sin embargo, todo eso cambió. ¿Por qué? Porque como dice mi esposa, Jesús lo tumbó del caballo. Y a partir de ese momento todo empezó a cambiar. Quiero que vayamos a Hechos capítulo 9 y miremos los versículos 4 al 6. Hechos capítulo 9, versículos 4 al 6. Y cayendo en tierra, no sabemos si iba a caballo, no iba a caballo, pero dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad. ¿Y qué? Y se te dirá lo que tienes que hacer. Wow, eso debió haber sido muy difícil para Pablo. Y vamos a hablar de eso esta mañana. Hay dos aspectos que me encantan del texto que acabamos de leer y vamos a pasar un momento ahí. El primero es cuando Jesús le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Esa no es una pregunta, es una declaración. Es decir, Jesús está señalando algo que en ese momento es una realidad en la vida de Pablo. En su mente, en su corazón, es algo que Pablo está experimentando. Jesús conocía tanto el corazón de Pablo como conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y aunque yo siempre había visto este momento y este encuentro de Pablo con Jesús como, sí, Pablo está completamente dispuesto a seguir a Jesús. ¿Qué es lo que Pablo le pregunta a Jesús? ¿Qué quieres que yo haga, cierto? Y siempre he visto eso como, wow, esa debería ser la misma actitud que nosotros tenemos y que deberíamos tener una vez conocimos de Jesús. Es decir, Jesús, aquí estoy, úsame como quieras, ¿qué quieres que yo haga? Y siempre he pensado que la actitud de Pablo es digna de admirar por su disposición. Pero ¿saben que no es tan así? Y esta semana fue de las cosas que descubrí y que Dios me mostró y que me cambiaron la perspectiva. ¿Por qué Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues? Y luego le añade, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Quiero que miremos esa imagen. No son las mejores imágenes, pero honestamente me gustan. Esto es un buey, ¿ok? Y ese es lo que llamaríamos arriero. Es el término que conozco. Y lo que está haciendo esa persona es usar una vara. Tal vez en la imagen no lo vemos tan claro, pero esa vara en la punta tienen es aguda, lo que hace que pinche, ¿sí? Que chuza, lo que hace que lastime. ¿Por qué razón usaría ese hombre esa vara con esa punta aguda? Para que ande. Pero si el buey anda, ¿él tendría que usar esa vara? No, ¿cierto? Entonces la usa cada vez que el buey se niega a caminar o que en un momento de rebeldía el buey no quiere ir en la dirección que el amo quiere que ese buey vaya. Entonces el buey necesita ser chuzado con esa vara, con ese punzón, con ese aguijón, interesantemente, para que eche a caminar. Aún así, él puede simplemente quedarse en una primera etapa. Y aquí hay dos etapas que me encanta pensar en eso. Una etapa es estar en rebeldía, no seguir y aguantar y resistir los chuzones. Pero ¿saben que el buey hace algo cuando se siente lastimado? Él da coces. ¿Saben qué es dar coces? Dar patadas. Dar patadas. Entonces vemos que la cosa se agudiza. Porque una cosa es ser chuzado y otra cosa es patear el aguijón. ¿Me hago entender? Hay una doble posibilidad de que salgamos heridos. ¿Cómo se vería eso si lo aplicamos, si dejamos de lado el hombre con el animal y lo aplicamos a lo que Jesús está diciendo al apóstol Pablo? ¿Y cómo se vería eso en nuestra realidad? Como la siguiente imagen. Se vería exactamente así. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros en nuestro sano juicio haríamos algo semejante?
¿Ustedes harían algo como eso? De repente ustedes ven un clavo que está fuera de la tabla y ustedes dicen, ¡ah, lo que estaba buscando! Se quitan el zapato y le dan un puntapié. No llegamos hasta ese punto, ¿cierto? ¿O sí? No llegamos hasta allá. Pero ¿saben eso qué me sugiere? Que después de todo la disposición de Pablo no era tanta como la pensamos al inicio. Cuando Dios le dice a Pablo, dura cosa te das cosas contra el aguijón, sugiere que no era la única vez que Pablo escuchaba acerca de Jesús. Pablo se había estado resistiendo, aún más, había estado dando cosas contra el aguijón. Tal vez inconscientemente lo hemos hecho, ¿cierto? ¿Alguna vez nos hemos tropezado? Ese topecito tan rico que uno se da contra la pata de la cama en el tobillo, ¿cierto? Sabemos lo que eso significa. Sabemos lo que es patear el muro, patear el adoquín que está levantado, ¿cierto? Y entonces recordamos a nuestra amada alcaldesa. Pero, ninguno de nosotros se levanta de repente, se despierta a 2 de la mañana y dice, hora de patear la cama. Y sale dichoso a darle un topecito a ese tobillo contra la cama porque lo necesita, ¿cierto? No hacemos esas cosas. Pero ¿saben qué es lo más curioso? Que espiritualmente lo hacemos. Tal vez nosotros no pateamos piedras de manera deliberada, de adrede, pero quiero que pensemos en esto, iglesia. ¿Cuántas veces, tal vez ahora mismo, nosotros nos encontramos haciendo cosas que sabemos que están mal, pero aún así las hacemos? ¿Les pasa? ¿Saben? A mí me pasa. A mí me pasa. Y si ustedes están ahora mismo pensando y en su mente están diciendo, sí, yo sé que hay cosas que me hacen daño y aún así las hago. Yo sé que hay cosas que Jesús ya me ha mostrado, por eso hablaba al principio, tal vez no se trata de que Él nos muestre, tal vez se trata de que tengamos el valor y nos dé la capacidad de actuar y de empezar a corregir. Pero tal vez ahora mismo tenemos en nuestra mente cosas que hemos entendido que están mal y aún así seguimos haciéndola. ¿Saben qué estamos haciendo? Dando cosas contra el aguijón. ¿Y qué pasa cuando damos cosas contra el aguijón? Nos lastimamos, nos herimos más y más y más. Somos del tipo de buey que al ser empujado hacia adelante, que al ser empujado a continuar en marcha, nos molestamos y somos rebeldes. Y cada vez que volvemos a lo mismo, cada vez que caemos en lo mismo, entonces nos lastimamos a nosotros mismos. Cuando Jesús le dice a Pablo, dura cosa te dar cosas contra el aguijón, sugiere que Pablo se estaba haciendo el rebelde. Y antes que creer en el Evangelio, ¿qué hacía? Mataba creyentes, perseguía a la iglesia. Y ahora Jesús le está diciendo, pues ¿piensas que le haces daño a mi iglesia? ¿Piensas que me lastimas a mí? ¿Piensas que lastimas a otros? No, te estás haciendo daño a ti mismo. Cada vez que lastimamos a otros, cada vez que impedimos el caminar de otros, cada vez que obstruimos la obra de Dios, no estamos haciendo daño a Jesús, no estamos haciendo daño solamente a otros, nos estamos lastimando y haciendo daño a nosotros mismos. Ahora, estas palabras de Jesús me recuerdan 2 cosas. Uno, Pablo ya había escuchado el Evangelio y se estaba haciendo el loco, así que su actitud al principio no es tan digna de admirar como la habíamos considerado, por lo menos en lo personal. Él se resistía. Y 2, que al hacer daño al Evangelio, Pablo se dañaba a sí mismo. Y entonces, Pablo ahora se encuentra ahí en su corazón, es como si quisiera seguir renuente a Jesús. Y Jesús le está diciendo, ¿por qué te lastimas? ¿Por qué das cosas? Cuando el buey patea, pues se pincha. No solamente sus ancas,
sino que también se puede lastimar otras cosas. Si empujo hacia algo diferente, es como lo que Jesús le está diciendo ahora a Pablo. Si intento llevarte en otra dirección, una que quizás no conoces, no des patadas. Lo único que lograrías es lastimarte a ti mismo. Y sí, por extraño que parezca, Pablo quizá debió luchar con esas cosas. Algo que también nosotros podemos aprender y hacer esto práctico esta mañana. Por ejemplo, tal vez tú estás aquí esta mañana y Jesús te ha estado llamando. Tal vez por mucho tiempo alguien te ha invitado a la iglesia, a cualquiera que sea, y tú has dicho, no, tal vez no necesito la iglesia, no necesito una relación con Cristo. O tal vez has dicho, como dije yo en algún tiempo, como la mayoría de nosotros dijo en algún momento, yo estoy bien como estoy y creo en Dios a mi manera. Tal vez te has estado resistiendo. Hoy tal vez Jesús te dice, déjame correr el telón, déjame quitarte el velo y deja que yo guíe tu vida. O tal vez tú ya conoces de Jesús, ya has experimentado salvación, pero aún hay cosas en las que deseas persistir. Tal vez Cristo, tal vez Jesús te dice hoy, ya no más. Piensas que lastimas a otros, que no habrá consecuencias. En realidad te haces daño a ti mismo. Quizá es hora de dejar de patear tanto y echar a caminar. Echar a caminar. Si caminamos, ¿por qué Jesús habría de usar el aguijón? ¿Me hago entender? Si somos obedientes, ¿por qué Jesús tendría que verse en la obligación o en la necesidad de usar una vara? Ustedes que son padres, imagino que han experimentado esto mismo con sus hijos, ¿cierto? Si tu hijo o tu hija va la primera vez que tú le pides algo, pues ¿por qué tiene que venir la reprimenda o el regaño o el castigo? No hay necesidad. Pero más bien ustedes están pensando en la varita o en la correa, o para muchos de nosotros en otros tiempos, nuestros padres usaban el palo o la correa, el cable y de ahí en adelante lo que encontraran primero. Pero ocurre lo mismo. Si obedecemos y si caminamos, ¿por qué Jesús usaría el aguijón? Y si aún fuera así, que somos tan obstinados y hacemos que Él use el aguijón, la pregunta es, ¿por qué deberíamos dar patadas? ¿Me estoy haciendo entender? Son dos niveles. Lo triste es que a veces no conformes con que Dios tenga que tratarnos de manera difícil, damos patadas y nos lastimamos y nos hacemos daño. Entonces, lo primero que quería resaltar, uno, es dar cosas contra el aguijón. Ahora sabemos lo que significa. Dos, se te dirán lo que debes hacer. Eso es lo que Dios le dice al apóstol Pablo. ¿Usted recuerda las credenciales? Pongamos esto en contexto. ¿Cuántas personas aquí tienen 60 años? ¿Cuántos están en los 60? Gracias por el valor de hacerlo. Genial. Ok, 60 años. Supongamos que tú te ves, las circunstancias las llevan, y voy a tomarlas como ejemplo, ¿puedo hacerlo? Gracias. Y ustedes tienen que echar a aprender ahora, a los 60 años. Pero ustedes han sido profesionales, ustedes se han desenvuelto, han sido maestras de otras personas, de cantidad de personas, haciendo algo. Y después de los 60 años, alguien llega a sus vidas y les dice, ok, hay que empezar a corregir. Todo lo que ustedes han hecho, los cuadros, esos diplomas, esas menciones que tienen en sus paredes y que exhiben con mucho orgullo, no sirven para nada, porque estuvieron equivocadas todo el tiempo. ¿Difícil?
más o menos. Para todos, ¿ustedes conocen o han escuchado el dicho de los padres? ¿Le van a enseñar a su papá a ser hijos? ¿Sí? ¿Lo han escuchado? O tal vez, ¿ahora los pájaros le tiran a las escopetas? ¿Lo han escuchado? Sí. Pablo pudo haber hecho exactamente lo mismo. ¿Ustedes se imaginan lo que debió haber sido para Pablo dejar todas sus credenciales y empezar de cero? ¿Saben? Eso no es para todos. Pero cuando Jesús llega a nuestras vidas, al menos que nosotros entendamos que eso es importante, entonces vamos a experimentar una relación profunda con Jesús. Esa es una realidad y tiene que pasar. ¿Ustedes se imaginan a Pablo con todo lo que leímos al principio? Y ahora Jesús le dice: Ananías, un hombre, tal vez al que tú perseguías, ahora él te va a llevar a un lugar y se te dirá lo que tienes que hacer. ¡Wow! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! Especialmente cuando tú lo has hecho todo de manera perfecta, de manera intachable. Tal vez muchos dirían: uy, no, a algunas personas les haría bien. Bueno, a todos nos hace bien cuando empezamos a caminar con Jesús. Después de tantos años de hacer algo que era o algo a la perfección, Pablo pasa a escuchar y tomar apuntes respecto a lo que ahora tiene que hacer en adelante. Eso no es fácil. De hecho, es tan difícil que la mayoría de personas estarían dispuestos incluso a quedarse en el pasado y a estar relegados, a decir: ¿saben qué? Yo no me apunto a eso. El punto aquí es que en realidad necesitamos que nos digan las cosas que no sabemos. Y lo que venía para Pablo, Pablo no lo sabía. Aún así, aún cuando no sabemos qué cosas hacer, qué difícil es cuando alguien tiene que decirnos qué hacer. En serio, es difícil pedir dirección. Es difícil que nos corrijan. Nos cuesta. Pero después de tanto, ahora Pablo está con su agenda en ceros y ahora tiene que disponerse a escuchar lo que tiene que hacer. Más difícil aún cuando hemos caminado e ido toda la vida en una dirección que nos es conocida, que nos es familiar, por un camino que hemos aprendido a dominar, obstáculos que hemos aprendido a sortear. Pero qué duro es cuando tenemos que enfrentarnos a algo que no conocemos. Eso es difícil. Pero eso es una relación profunda con Jesús. Tenemos que estar dispuestos a ir en la dirección que Él nos quiere llevar. De hecho, uno de los problemas más grandes de los líderes es, adivinen qué, ser guiados. Sí, a la mayoría de los líderes nos cuesta ser. ¿Y qué era Pablo en la ley? Sí, él fue maestro de muchos. Yo recuerdo cuando en un tiempo quise aprender a jugar básquetbol. Ahora uno con 1.50 jugando básquetbol. Eso es antinatural, antideportivo. Pero un tiempo quise empezar a jugar básquetbol porque en el barrio empezó un profesor a dar clases de básquetbol para integrar al barrio y entonces la gente empezó a jugar básquetbol, me empezaron a convidar, fui a un par de clases y de repente dije no quiero volver a jugar básquetbol porque el profesor usaba palabras fuertes para las personas y yo no estaba dispuesto a que usara esas palabras conmigo. Además, yo buscaba eso como parte de un desahogo y oxigenar mi mente, no como una carga más. Entonces, cuando él me hablaba de esa forma, me irritaba y yo dije, no, yo no estoy disfrutando eso, está siendo una carga más. Un día, sentados con varias personas, yo les hice saber que no iba a volver a entrenar, porque no me gustaba la forma en cómo esa persona se dirigía a las personas y pues cómo se dirigía a mí.
Y esta persona me hizo una pregunta, me dijo, ¿es eso? ¿O es que como en la iglesia tú eres el que mandas, ahora te cuesta aceptar que otro sea el que da las órdenes? Si soy honesto, honestamente, siento que por lo menos en ese momento eso no era lo que me molestaba. Estaban dispuestos a recibir órdenes, pero no en la forma en cómo esa persona lo estaba haciendo, por lo menos en ese momento y en esa actividad. Pero eso me muestra algo más. Para esa persona, o el concepto que esa persona tiene acerca de los líderes, es que a los líderes nos cuesta seguir órdenes. Bíblicamente, ¿saben quién es un líder por excelencia? Aquel que ha aprendido a seguir. No deberíamos esperar que otros nos sigan cuando nosotros no hemos aprendido a seguir. Y Pablo entiende todo eso y está completamente dispuesto a cambiar toda su estructura, todo su andamiaje, con tal de hacer lo que ahora Jesús le está diciendo que él debe hacer. Pablo era un experto en perseguir cristianos. ¿Cómo es que ahora va a ser un cristiano? ¿Pueden imaginar ustedes eso? Tal vez la mayoría, tal vez yo prefiero quedarme afuera, porque mi orgullo no me deja, porque el qué dirán no me deja. Pero al menos que Pablo esté dispuesto a dar ese paso, entonces va a experimentar lo que significa seguir a Jesús. Pablo era intachable en cuanto a la ley, a las reglas, a las normas. ¿Cómo es que ahora va a entrar en una relación de amor y de sumisión con alguien a quien ha perseguido por años? Pablo era un experto en exponer los rasgos externos de una madurez espiritual. ¿Cómo es que ahora va a dejar que los cambios ocurran de adentro hacia afuera? Es más fácil usar un vestido largo, ¿cierto?, que llevar una vida de sumisión a Jesús. Es más fácil dar un diezmo, una ofrenda, una limosna, que vivir una vida en privado, en secreto, con Dios, ¿cierto? Es más fácil ir a la iglesia todos los domingos, ser amable con las personas. Bueno, a veces eso no es tan fácil. Y salir y vivir una vida como si nunca hubieses asistido a la iglesia, que vivir una vida íntima y profunda con Jesús. ¿Cómo es que eso pasó en la vida del apóstol Pablo? Uno, Pablo pasó de perseguidor a cautivo. Esa es una realidad. Pablo pasó de perseguir a la iglesia, de perseguir a Jesús, a ser cautivado por la gracia, por la misericordia, por el amor de Cristo. Esto es rendir derechos. Creo que esto era lo que había en mente cuando Jesús le dijo a Ananías que le enseñaría a Pablo cuánto debería sufrir por causa del evangelio. Aún así, Pablo estuvo dispuesto a no dar más coces contra el aguijón, a no dar más patadas. Pablo entendió que patear la tarima se lastimaba. Qué bueno que nosotros también lo aprendiéramos, ¿cierto? Pablo aprendió que dar patadas a la pared no soluciona el problema, que dar puños a la pared cuando estamos frustrados no funciona. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces él dijo, ok, soy todo tuyo, rindo mis derechos, quiero ser obediente. Él no fue más renuente, ahora es 100% obediente. Y eso comenzó con su nueva vida. Cuando Pablo dice, ¿qué quieres que haga?, Pablo está siendo completamente honesto. Y eso tuvo una respuesta completamente honesta de parte de Jesús. Quiero que vayamos a Gálatas, capítulo 1, versículos 13 en adelante, porque antes de comenzar a predicar, Pablo estuvo aislado. ¿Ustedes recuerdan el domingo pasado? Pablo eso hizo y el título de la charla esta mañana es, ahora sí estamos listos.
¿Cuántos de ustedes han dicho eso alguna vez? Ahora sí, estoy listo. ¿Y por qué decimos esas cosas? Porque hemos sentido, o lo decimos después de sentirnos preparados para echar a caminar. ¿Y cómo es que podemos decir que entonces ahora Pablo estaba listo? ¿Sí? Después de haberse encontrado con Jesús, de haber pasado tiempo con Él, después de haber dejado a un lado todas sus credenciales y haber preguntado, ¿qué quieres que yo haga? Y antes de hablar, escuchar con atención. Ahora sí, Gálatas 1, versículo 13, dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. ¿Cuánto duele esto? Yo sé lo que duele. Cuando jugaba micro en mis 18, 20 años, los amigos de mi barrio decían que yo tenía 8 pulmones. Porque no me cansaba, en serio. Y a veces ellos estaban agotados, tirados en el suelo, y yo no me cansaba. ¿Saben lo frustrante que es ahora? Cuando voy a jugar y después de media hora, y yo veo a esos niños que corren, y entonces adivinen que yo qué digo. Cuando yo tenía 18, ojalá me hubieras conocido cuando tenía 18. Ojalá me hubieras conocido cuando tenía 20. ¿Nos duele? Sí, duele. Y queremos a veces mantenernos en ese pasado y decir, sí, cómo me encantaría regresar y mostrarles un poquitico. Porque eso nos hace sentir orgullosos. Porque eso nos da significado, nos da sentido, seguridad. Porque eso es algo que exponemos. Y Pablo dice, anteriormente yo los aventajaba a todos. Y ahora, de repente, tuve que empezar a tomar nota de nuevo. Eso no es fácil, pero él estuvo dispuesto a hacerlo. Yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén, ni a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. ¿Por qué Pablo está diciendo estas cosas? Porque Pablo ahora está interesado en escuchar. Y cuanto más puede escuchar y tener directamente de Dios, para él es mejor. Ojalá cada uno de nosotros sale esta tarde de aquí. Ojalá, yo espero que Dios está hablando a sus vidas, que están escuchando algo que es útil para sus vidas ahora mismo, pero que ustedes no esperan hasta el próximo domingo para recibir algo, sino que se van a casa y esta noche, tal vez mañana en la mañana y cada día, ustedes dicen, wow, yo quiero pasar tiempo con Jesús. Y tal vez no tienen un devocional. Wow, ¿saben que eso es chévere? Vayan directamente a la palabra. No estoy en contra de los devocionales, nos ayudan, son geniales. Pero si pueden ir directamente a la palabra, háganlo. De eso estamos hablando y de eso nos está hablando Pablo. Pablo estuvo dispuesto a poner corrector, más aún a desechar todo lo que tenía y dar vuelta a página o empezar de cero. 2, de independiente a dependiente. Pablo pasó de ser perseguidor a ser cautivo. Y luego pasa de ser independiente a dependiente. ¿Por qué digo esto? Claro que Pablo dependía de otras personas, pero en cuanto a la ley, Pablo y cualquier persona que busque la salvación mediante el cumplimiento de la ley, depende de él. ¿Ok? En cuanto a la ley, en su viejo mundo, en el judaísmo, Pablo dependía única y exclusivamente de él. ¿Y era seguro en lo que hacía? Claro que lo era. Pero en cuanto a la gracia, Pablo tuvo que entender que no dependía de él, sino 100% de Jesús y de lo que Jesús estaba haciendo y ya había hecho. Así que si tú sigues
tratando de agradar a Jesús y encontrar una relación con Jesús y creyendo que vas al cielo por mérito propio, nunca lo vas a lograr. Porque no se trata de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Se trata de lo que Cristo ya hizo. Y eso fue lo otro que aprendió Pablo. Ya no soy yo, mas Cristo vive en mí. Ya Pablo no solamente necesitaba de Cristo, sino que necesitaba de otros. Ya no era el que dictaba las reglas, no era el que dictaba las órdenes, era el que las escuchaba y las ejecutaba. Quiero que miremos 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 al 6. Pablo aprendió que no merecía nada de lo que ahora tenía. Incluso cuando se disponía a predicar el Evangelio, él pudo declarar ese tipo de cosas. 1 Tesalonicenses 2, 3 al 6 dice: porque vuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, dice: no tenemos este tesoro en vasos de barro. Pablo pasa de hablar de ser intachable, de ser perfecto, a ser un simple vaso de porcelana. No, de barro, rústico, sin mucho valor. ¿Por qué? ¿Porque es Él el que brilla por su perfección? No, porque es Cristo a través de Él. Pero no tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. ¿Cómo cambió el lenguaje de Pablo, cierto? Genial. Un poco más adelante, otra versión, este mismo texto, otra versión dice: ahora tenemos esa luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esos somos. Tú y yo no estamos aquí porque es que Dios te vio y se maravilló y dijo: yo lo quiero en mi iglesia. No, nos vio como simples vasijas de barro. Y qué bueno que estuvimos dispuestos a estar aquí para que su luz brille. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Un poco más adelante, Gálatas 2:20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Un texto más, 1 Corintios capítulo 1, versículo 28, dice: Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. ¡Wow! Me encanta la retórica, sería eso de Pablo. Es genial. Saben, hay un gran contraste entre lo que leemos en Corintios y lo que hallamos en Gálatas. En Gálatas Pablo está orgulloso y está hablando de su pasado. En Corintios dice: yo soy vil y menospreciado. Aún así, Jesús me llamó y me compró y me tiene aquí por amor. Gálatas 1, versículo 4 dice: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Ahora todo eso es basura. ¿Por qué? Porque estuvo dispuesto a dejarlo todo por amor a Cristo. Un par de conclusiones aquí, esta mañana, prácticas, y espero que puedan ser prácticas. La primera es: cuanto más lejos estemos de Cristo, mayor serán las heridas. Esa es una realidad. Si caminar con Cristo a veces puede ser difícil, las consecuencias de no hacerlo serán más graves. Sí, puedo decirlo con toda certeza. Si para ti escuchas, conoces la palabra y dices: seguir a Jesús es muy difícil, someter mi vida a Jesús es muy difícil. Ok, sí, estoy completamente de acuerdo. Es difícil.
Jesús dijo, tome su cruz y sígame. No es gratis, no es un secreto. Pero ¿saben qué es más difícil y qué pesa más? Las consecuencias de la desobediencia. Esa es una realidad. Si obedecer es difícil, bueno, las consecuencias de la desobediencia pesan mucho más. Dar coces contra el aguijón es ¿qué? Díganlo por favor. Cosa dura, ¿ok? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Eso es lo que hacemos. Conclusión número 2, no se puede seguir a Cristo y presumir mantener nuestros derechos. No se puede seguir a Cristo de una manera auténtica, genuina y presumir que tenemos derechos delante de Dios, delante de Él. Una de las cosas que más necesitamos recordar una vez comenzamos nuestro camino de fe es que no nos debemos a nosotros mismos, sino que nos debemos a Él. Pablo escribe en Colosenses capítulo 1, versículo 16, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Y para Él. Eso te incluye a ti y a mí. Fuimos hechos por Él y creados por Él y para Él. Por eso es tan difícil entender las ventajas de una vida plena con Cristo. Como hablábamos el domingo pasado, las ventajas de una relación profunda con Cristo, de una vida abundante con el buen pastor y como el buen pastor promete para sus ovejas, a veces no es real en nuestras vidas porque queremos seguir cargando con nuestros propios paradigmas, con nuestras propias credenciales. Queremos seguir creyendo que tenemos derecho y derecho y derecho a. Porque a veces, aunque andemos en Él, deseamos mantener el control, deseamos seguir dictando las reglas, pero no funciona así una vez estemos con Cristo. Nos debemos a Él y solo a Él porque somos de Él. Entonces, iglesia, no ganamos manteniendo nuestras cabezas erguidas delante de Él. No ganamos cuando nos exaltamos a nosotros mismos, ganamos cuando en realidad nos humillamos delante de Él. Cuando hacemos eso, experimentamos la victoria solo cuando hemos sido derrotados por Él. Cuando Él nos vence, entonces somos victoriosos. Y el apóstol Pablo dejó que Dios le venciera. Y entonces ahora Él es victorioso. Cuando nos hacemos siervos para su gloria, es cuando hemos dejado todo nuestro pasado atrás y ahora dejamos que Él dicte las reglas. Tomamos un momento para orar. Si quieres inclinar tu rostro, si quieres cerrar tus ojos, está bien. Y yo quiero simplemente hacerte una pregunta esta mañana y es, ¿tú dejaste o Jesús ya corrió el telón en tu vida? ¿Jesús ya quitó el velo de tus ojos? Cuando Jesús quitó el velo de los ojos de Pablo, Pablo pudo entender que no iba al cielo, que no era merecedor de la gracia y que no podía ser salvo y que solo podía tener la seguridad de la vida eterna a través de Jesús y no por lo que Él hiciera. Así que si tú quieres tener la certeza ¿a dónde vas a ir después que ese cuerpo muera? ¿Qué va a pasar con tu eternidad? Tú necesitas definir tu relación con Cristo. Y este es el día, tal vez en el que Jesús está tocando a tu vida, a tu corazón. Y si eso es verdad, y si tú quieres tener una relación con Jesús, y si tú quieres decirle esta mañana a Jesús, Jesús, yo entiendo, y esta mañana he comprendido que no puedo hacer nada para ganar mi salvación, sino aceptar tu sacrificio en la cruz. Y tal vez quieres que alguien te guíe a través de las Escrituras para comprender mejor este principio, esta verdad. Yo te pido que levantes la mano si quieres que así sea. Si quieres tener una relación con Jesús esta mañana y quieres que alguien te explique, levanta la mano. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien con mano levantada? Diga, yo quiero hablar un poco más de esto.
Jesús, yo descanso en que tú quieres correr el velo en cada uno de nosotros, en cada ser humano. Y si hay alguien en este lugar que aún no ha experimentado eso, yo te ruego, Señor, que tú lo hagas en tu gracia y en tu misericordia. No tiene que ser aquí, no tiene que ser ahora, pero en tu gracia, como lo hiciste con el apóstol Pablo y con cada uno de nosotros, yo te ruego que lo hagas. Y que todos podamos experimentar una relación profunda contigo. Y que como el apóstol Pablo, nosotros podamos dejar nuestro pasado en el pasado, esperar y simplemente dedicarnos a escuchar cada momento, cada día, lo que tú quieres que hagamos. No lo que nosotros queremos hacer. Somos llamados, más que hablar, más que a decir, a escuchar. Y yo te ruego que podemos hacerlo. En tu nombre, amén y amén. Muchísimas gracias. Pensé que iba a terminar más temprano, pero no fue así. Gracias por estar aquí. Si nos acompañas por primera vez, a la parte de afuera tenemos un código QR que puedes escanear desde tu celular y dejarnos algunos datos ahí en una tarjetita virtual. Si ese es tu caso y nos acompañas por primera vez, quisiera que levantaras la mano. ¿Hay alguien? Sí, por aquí hay 2 personas que nos acompañan. Bienvenidas, nos encanta. Nos encanta tenerles y nos encanta aún más cuando regresan. Así que esperamos tenerles de regreso el fin de semana que viene y gracias a cada uno por acompañarnos. Algunas cosas que hacemos entre semana, tenemos maná. Si alguien quiere saber más acerca de este ministerio, por favor, pueden hablarlo con la maestra de niños, con las maestras de niños, con John. John, levanta la mano, puedes hacerlo. Pueden preguntar a mi esposa, pueden preguntarme a mí y van a saber más del ministerio de maná los viernes. Los sábados tenemos un espacio a las 3:30 de la tarde en ese lugar para chicos entre 12 y en realidad estamos hablando casi de los 18 años. Entonces, todos los sábados a las 3:30 de la tarde, ¿ok? Si conocen chicos en esa edad, por favor, invítenlos. Es un tiempo que hemos aprendido a disfrutar mucho. Grupos de conversación o llamémoslos parejas de conversación. ¿Qué es la conversación? Es nuestro discipulado como iglesia. Si tú no tienes el discipulado de Conviva Norte, la conversación, por favor, háznoslo saber porque ya hay procesos que empezamos y queremos acompañarlos en ese proceso de crecimiento espiritual. Son charlas, obviamente dirigidas, muy abiertas, en las que vamos a acompañarlos, en las que una persona va a acompañarles en su crecimiento espiritual o en sus primeros pasos. Así que si no tienen la conversación, por favor, en algún momento hoy, háznoslo saber. Ya hay personas que nos han dicho y ya estamos hablando con otras personas para que les puedan acompañar. Y también eso no está, creo que no está aquí porque no lo mencioné, pero la idea es que a partir de octubre vamos a retomar el siguiente módulo, vamos a continuar con nuestra academia bíblica. Los del semestre pasado vimos síntesis del Antiguo Testamento, vamos a continuar. Y no quiero que termine el año sin que hayamos cubierto el Nuevo Testamento. Así que si quieren ser parte de la academia, háznoslo saber. Seguramente dentro de 8 días vamos a tener una hojita para que sea por inscripción, porque hay algunos requisitos que son mínimos, pero creo que es importante que lo hagan. Así que sepan que vamos a tener nuestro siguiente módulo de academia.